Como fans, creemos que conocemos muy bien a nuestros luchadores favoritos porque nunca nos perdemos sus espectáculos y los seguimos en las redes sociales. Pero, ¿cuánto sabes realmente? Recientemente, se han publicado noticias inquietantes sobre algunos luchadores de la WWE que han cometido crímenes oscuros y horripilantes fuera del ring, desde superestrellas de la lucha libre, traficantes de drogas, hasta condenados por asesinatos despiadados. No te pierdas a los luchadores de la WWE que han llevado en secreto una oscura doble vida. Empezando con algo un poco sutil, tenemos a los hermanos DiBiase. ¿Te suena ese nombre? La familia de luchadores DiBiase es una de esas familias que podrías utilizar para averiguar en qué época de la lucha libre nació una persona. A los que vieron la lucha libre en los años 50 y 60, ese nombre les recordará a Iron Mike DiBiase o a Helen Hild. Esta última fue una exitosa luchadora profesional de la época que trabajó para Pacific Northwest Wrestling, AWA y NWA, entre otras. Iron Mike murió infamemente en el ring de un ataque al corazón durante un combate contra Man Mountain Mike en Texas en julio de 1969. Helen Hild era su esposa y también fue luchadora durante esa época, trabajando para Central States Wrestling, Georgia Championship Wrestling, Mid-Atlantic Championship Wrestling y otras muchas promociones. También trabajó como modelo y quizá quieras preguntarle a tu abuelo por ella, porque por aquel entonces, esta mujer era considerada una de las más sexys del negocio. Iron Mike y Helen se casaron, y su hijo, Ted DiBiase, The $1 Million Man, continuó con el negocio familiar. Ted trabajó como luchador, manager y comentarista para varias promociones desde 1974 hasta 1993. Durante esas 2 décadas, fue uno de los mejores en el negocio, convirtiéndose en el primer campeón de peso pesado de Norteamérica de la WWE, 3 veces campeón de Tag Team de la WWE y una vez campeón 24/7 de la WWE. Antes de retirarse, el $1 Million Man era considerado el protegido en pantalla de muchos luchadores legendarios como Stone Cold Steve Austin, y desde su retirada se ha convertido en miembro del Hall of Fame de la WWE y sigue perteneciendo al programa de leyendas de la empresa. Pero estos no son los DiBiase que nos preocupan. Estamos hablando de los que fueron noticia el año pasado, pero no por la lucha libre. No lo malinterpretes. Los hijos de Ted Mike, Ted Jr. y Brett, todos tuvieron sus momentos en el hijo como luchadores profesionales. El mayor, Mike, nunca trabajó en la WWE, pero sus hermanos menores, Ted Jr. y Brett, sí lo hicieron a partir de principios de la década de 2000. Brett se hizo un nombre trabajando con Randy Orton y Cody Rhodes desde 2009 hasta que las lesiones le obligaron a retirarse en 2012. Ted Jr. trabajó con las mismas superestrellas e incluso ganó el World Tag Team Championship 2 veces con Cody Rhodes. Más tarde dejaría la empresa para trabajar en el circuito independiente hasta 2017, cuando se retiró por completo. No todos los días se ven estas generaciones de luchadores de la WWE, todos con el mismo nombre. Está claro que estos hermanos forman parte de lo que se podría considerar una de las familias de luchadores más exitosas de la historia. Así que imagina la sorpresa cuando en febrero de 2020 surgieron informes de que Ted Jr. y Brett habían sido arrestados junto a otras 4 personas por el auditor del estado de Mississippi. Una de las otras 4 personas detenidas era Brett Favre, un ex quarterback superestrella de la NFL que ganó la Super Bowl XP1 con los Green Bay Packers y fue nombrado MVP de la NFL cada temporada desde 1995 hasta 1997. Definitivamente no se puede considerar estereotipado decir que estos hombres eran adinerados y exitosos. Así que, ¿por qué podría haberlos arrestado el auditor del estado de Mississippi? Pues bien, en los meses siguientes se reveló que estos hombres eran responsables de un fraude de $94 millones, y no cualquier tipo de fraude. Los fondos que los hermanos DiBiase estafaron al gobierno estaban destinados al programa de asistencia temporal para familias necesitadas. Este programa fue diseñado para proporcionar ayuda social a las familias pobres e indigentes y a las familias monoparentales, permitiéndoles rehacer sus vidas en un plazo de 5 años a partir de la fecha de elegibilidad.
En lugar de permitir que el dinero se utilizara para una causa tan noble, los hermanos DiBiase y sus cómplices prácticamente robaron al gobierno de los Estados Unidos. Irónicamente, lo hicieron canalizando los fondos a través de dos organizaciones sin fines de lucro, el Centro de Educación Comunitaria de Mississippi y el Centro de Recursos Familiares del Norte de Mississippi. Al principio, en diciembre de 2020, Brett se declaró culpable de hacer declaraciones fraudulentas y pagó 5,0 centímetros de restitución, pero las investigaciones continuaron y se descubrió que él y su hermano eran culpables de mucho más que declaraciones fraudulentas. En marzo de 2023, Brett DiBiase volvió a declararse culpable, esta vez de un cargo federal de conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Y eso no fue todo. Un mes después, su hermano, Ted, fue acusado en un tribunal federal de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer robo en relación con programas que reciben fondos federales, 6 cargos de fraude electrónico, 2 cargos de robo en relación con programas que reciben fondos federales y 4 cargos de blanqueo de dinero. Maldita sea, son muchos cargos. Algunos informes incluso tienen que su padre, Ted Sr., también fue llamado y obligado a pagar más de 720,0 centímetros fondos mal utilizados. Se rumorea que Brett ha llegado a un acuerdo para pagar una cuantiosa multa y pasar 5 años en la cárcel. Sin duda, no es el tipo de jubilación que cabría esperar de un luchador de éxito de la WWE, ¿verdad? Por despiadado que parezca el robo de fondos destinados a la asistencia social para los menos privilegiados, el caso de los hermanos DiBiase no se acerca a los oscuros secretos que se desvelan en este vídeo, así que abróchense los cinturones. Y si te preguntas hasta dónde puede llegar la cosa, te dejaremos decidir después de ver la verdad sobre Steve Gutterwolf. A diferencia de los hermanos DiBiase, este tipo no es un luchador con el que muchos estarían familiarizados. Cuando Steve firmó un contrato para trabajar en la WWE en 1984, era un joven de 27 años que tenía el potencial para una carrera decente. Entró en la empresa para trabajar como talento preliminar y con la cantidad adecuada de esfuerzo y suerte podría haber llegado al roster principal. Sin embargo, al principio de su carrera en la WWE, Steve cometió uno de los errores más imperdonables de la industria de la lucha libre. Olvidó hacer el estilo característico de su personaje durante su primer combate televisado. Ese momento marcó el resto de su carrera, ya que fue degradado a trabajar a tiempo completo para los luchadores más famosos de la empresa. Finalmente, en 1990, Gutterwolf decidió que quería más para sí mismo y abandonó la empresa de Vince McMahon. Tras su marcha, primero intentó trabajar como promotor de eventos de lucha libre en el suroeste de Estados Unidos, pero no funcionó. A continuación, empezó a practicar artes marciales mixtas, lo que acabó llevándole por un camino oscuro. En 1999, Steve fue detenido por trabajar en la promoción de un club de lucha ilegal y condenado a una prisión de Utah por agresión con agravantes. Fue liberado en 2001 y después de eso, nadie sabía realmente dónde estaba. Hasta 2014, cuando se corrió la voz de que el ex empleado de la WWE era ahora un hombre buscado. Al parecer, durante su tiempo alejado de los focos, Steve consiguió un trabajo como conductor de camiones de larga distancia, lo que hizo que mucha gente creyera que se había reformado de verdad tras pasar tiempo en la cárcel y que estaba intentando dar un giro a su vida. Pero eso no podía estar más lejos de la realidad. Y es que durante ese tiempo, Steve Gutterwolf llevó a cabo los repugnantes actos de abusar sexualmente de menores. El departamento del sheriff del condado de Mesa, en Florida, se enteró de ello y emitió una orden de detención para interrogarle. Al enterarse, Gutterwolf, en el carácter de un hombre culpable, se dio a la fuga. La oficina del sheriff lanzó una campaña en Jacksonville para encontrarlo. Cuando Steve descubrió que no podía escapar de las manos de la ley, decidió entregarse al departamento del sheriff del condado de Clay. Fue entonces cuando saltó la noticia de su detención y se supo que Steve Gutterwolf había sido arrestado por 7 delitos graves de agresión sexual a un menor y 7 delitos de agresión sexual contra una chica de 15 años que era hija de su amigo.
fue juzgado en los tribunales y durante estos procedimientos, las pruebas que salieron a la luz fueron suficientes para declarar culpable a Guttorwolf. Estas pruebas eran una serie de mensajes de voz que envió a la hija de su amigo, amenazándola con hacerle daño después de que ella lo denunciara a la policía. Y adivina qué, incluso después de que los mensajes fueran reproducidos, Guttorwolf no se declaró culpable. De hecho, decidió defenderse en la promoción en tercera persona, pero finalmente perdió el caso, fue declarado culpable y condenado a 16 años de cárcel. Actualmente sigue cumpliendo condena y es poco probable que salga antes de la fecha dictada por el tribunal. Irónicamente, el siguiente luchador de nuestra sombría lista es un tipo que sorprendentemente ha conseguido no ser encerrado en los últimos años, Teddy Hart. Su nombre real es Edward Ellsworth Annis, pero al ser miembro de la prestigiosa familia de luchadores Hart, su nombre en el ring era Teddy Hart. Y en caso de que tengas problemas para recordar quién es exactamente un miembro de la familia Hart, los nombres más fáciles de recordar son Bret y Owen Hart. Está claro que el apellido Hart se asocia tanto a carreras de éxito como a tragedias. Para Teddy, sin embargo, fue más lo segundo que lo primero. Como joven luchador canadiense, Teddy prometía tanto o más que cualquier otro miembro de la familia Hart. Este tipo debutó literalmente como profesional cuando solo tenía 15 años, allá por 1995, en Rocky Ford, Alberta. A los 16, formó equipo con su primo Harry Smith contra Andrew Pikarnik y T.J. Wilson en el combate inaugural de un espectáculo de la WWE en Calgary. A los 18 años, Teddy Hart se convirtió en la persona más joven en firmar un contrato de desarrollo con la World Wrestling Federation. Sin embargo, todo se torció muy pronto, ya que fue despedido de la empresa por sus problemas de actitud, antes incluso de llegar al roster principal. Pero su carrera de luchador estaba lejos de terminar. En los años siguientes, Teddy Hart trabajó en muchas promociones de lucha libre, como Major League Wrestling, NWA, Total Nonstop Action, Jersey All Pro Wrestling y otras promociones del circuito independiente. También regresó a la WWE, con numerosos cameos entre 2005 y 2007, incluido un segmento junto al ya mencionado Ted DiBiase Jr. Es justo decir que este tipo se movía mucho por trabajo y lo único que hacía con más frecuencia era meterse en problemas con la policía, aunque casi siempre se salía con la suya. Suena un poco inverosímil, estamos de acuerdo, pero hagamos un rápido repaso de sus antecedentes penales a partir de 2014. En diciembre de 2014, la Real Policía Montada de Canadá anunció que Teddy Hart era buscado por cargos de agresión sexual contra 2 mujeres. De alguna manera, eludió el arresto hasta junio de 2016, cuando se retiraron los cargos, e incluso cuando habló sobre varias otras acusaciones similares que se habían presentado contra él en 2015, de alguna manera no fue investigado o arrestado. Sin embargo, en 2017, el Departamento de Policía de Arlington, en Texas, no necesitó muchas explicaciones para detenerlo cuando fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, evadir el arresto y robo de automóviles. Pero, adivina qué, una vez más, los cargos fueron retirados sin ninguna explicación al público. Y luego, en febrero de 2020, Teddy fue detenido, esta vez en Virginia, por posesión de una sustancia controlada de la lista tercero con la intención de venderla o distribuirla. ¿Este se mantuvo? No, pero no había terminado. Unas semanas más tarde, todavía en Virginia, fue arrestado, esta vez por violar las condiciones de su fianza al no permanecer bajo arresto domiciliario. Y, literalmente, 3 semanas después, lo arrestaron otra vez. ¿Quieres adivinar dónde? Sí, en Virginia. Esta vez, Teddy supuestamente había agredido a su entonces novia, Maria Manick, que también trabajaba en el circuito independiente por aquel entonces. Esta acusación tiene un testigo ocular en Axe, Montana, otro luchador independiente que afirmó que todo ocurrió en su casa. Según Montana, Teddy estaba agrediendo a Manick y tuvo que sacar una pistola para que se detuviera, tras lo cual llamó a la policía. Teddy fue detenido y acusado, esta vez de estrangulamiento con resultado de heridas, daños corporales. Al parecer, fue recluido en la cárcel del condado de Richmond, sin derecho a fianza, hasta su cita con el tribunal, y aunque nunca se supo nada del veredicto, se puede suponer que no fue duro,
ya que fue detenido tan solo unos meses después, en octubre de 2020. Esta vez, Teddy Hart había lesionado a una persona discapacitada y también fue acusado de evadir el arresto y de estar en posesión de una sustancia controlada. ¿Qué te parece más loco? ¿Atacar a una persona discapacitada o ser arrestado por los mismos cargos exactos que 4 meses después? Oh sí, Teddy una vez más fue detenido por la policía en el norte de Virginia por lesionar a una persona discapacitada, evadir el arresto y estar en posesión de una sustancia controlada. El arresto más reciente de este tipo se produjo en 2023, cuando fue detenido en Florida y acusado de posesión de una sustancia controlada sin receta. ¿Cómo se las ha arreglado este tipo para librarse de una larga pena de prisión con tantos delitos menores? Nuestra suposición es tan buena como la tuya. Teddy Hart fue el protagonista de un documental titulado Heart of Darkness, dirigido por Kurt Spenrath y Fred Kroch. También fue el protagonista del documental de 2022 Dangerous Breed, Crime, Cons Cats, una serie originalmente destinada a contar la historia de su improbable arco de redención. Sin embargo, ambas series se interrumpieron y la última llegó a un abrupto final tras la misteriosa desaparición de la entonces novia de Hart, Samantha Fiedler. Fiedler era madre de 3 hijos y aspirante a luchadora, desaparecida desde otoño de 2016. Desapareció apenas unos meses después de mudarse a Florida para seguir su carrera profesional por consejo de Teddy Hart. Su caso sigue sin resolverse hasta la fecha, pero no te sorprendas si algún día surgen noticias de que Teddy Hart tiene algo que ver. A continuación, tenemos el caso aún más inquietante de Billy Jack Haynes. ¿Te suena el nombre? Probablemente no. Billy Jack Haynes fue un luchador de los años 80 que debutó en la WWE en junio de 1986. Durante su estancia en la empresa, luchó con Randy Savage por el campeonato intercontinental. Luchó con un tipo llamado Hércules Hernández, y eso fue todo. El bueno de Haynes fue despedido solo 2 años después por modificar un final de combate sin consultar al equipo creativo del programa. Antes de incorporarse a la WWE, Haynes había trabajado en el territorio del noroeste del Pacífico, en varias promociones de Florida y en la WCW, a donde regresó tras ser despedido. Pronto se desvaneció del primer plano y no se supo nada de él hasta octubre de 2014, cuando presentó una demanda en un tribunal federal contra la WWE. Su demanda acusaba al entonces director ejecutivo Vince McMahon y a su empresa de maltrato atroz de sus luchadores en beneficio propio, así como de su ocultación y negación de investigaciones y pruebas médicas relativas a lesiones cerebrales traumáticas sufridas por luchadores de la WWE. Billy Jack presentó esta demanda a raíz del horrible doble asesinato-suicidio de Chris Benoit y de la muerte de Andrew Martin, y en los 2 años siguientes, cientos de ex luchadores de la WWE se unieron a la demanda. Finalmente fue desestimada en 2016 y Haynes volvió a estar fuera de los focos. Hasta hace poco, el 8 de febrero de 2024, cuando Billy Jack Haynes, de 70 años, fue arrestado. Su arresto se produjo después de un enfrentamiento de 2 horas con la policía tras un tiroteo. Cuando la policía contuvo a Billy Jack y entró en su casa, donde se produjo el tiroteo, su esposa, Janet Beecraft, de 85 años, fue encontrada muerta por herida de bala. Después, se supo que Haynes había estado presente en el horrible asesinato de 3 niños abandonados en las vías del tren en Arkansas, en 1987. También se reveló que Haynes había admitido ser traficante de drogas durante su época en la WWE. Absolutamente chocante, ¿verdad? Con noticias como esta a la vista, el Departamento de Policía de Portland inició una investigación sobre la muerte de Janet Beecraft, y el 28 de febrero de 2024 se anunció que Haynes había sido acusado de asesinato en 2º grado y uso ilegal de un arma. Actualmente está a la espera de juicio, y entre tú y nosotros podrían encerrarlo para el resto de su vida. Acercándonos al final de nuestra lista, tenemos uno de los casos más oscuros de nuestra lista, el caso de Superfly Jimmy Snuka. Manteniéndolo como $1 contigo,
esta historia traiciona nuestro tema solo un poquito. Has visto cómo todos los luchadores de esta lista se las han arreglado para que sus lados oscuros no fueran del dominio público de sus colegas de la WWE. Los vicios de Jimmy Snuka no eran un secreto para Vince McMahon, pero en lugar de denunciarlos, simplemente ayudó a encubrirlos hasta que fue demasiado tarde. La carrera de Jimmy Snuka en la WWE solo se entendería si se pudiera ver. El físico, el carisma, la habilidad, Jimmy lo tenía todo. Esencialmente, fue uno de los luchadores más importantes que ayudó a Vince McMahon a llevar a la WWE, de lo que era con su padre en los 70 a la megamarca que es hoy. Por ello, Vince McMahon valoraba su relación con Snuka, hasta el punto de que, cuando descubrió que Snuka era un maltratador doméstico, lo encubrió. Todo empezó una noche de mayo de 1983, cuando Jimmy llamó a una ambulancia a altas horas de la noche, pero la ambulancia no era para él, era para su novia inconsciente, Nancy Argentino, que fue encontrada por el personal médico en pésimas condiciones, sangrando y herida. Por desgracia, Nancy murió poco después de ser trasladada al hospital por lesiones cráneoencefálicas no determinadas. Su autopsia reveló múltiples lesiones cerebrales compatibles con haber sido golpeada repetidamente por un objeto inmóvil. También se descubrió en el hospital que Nancy tenía más de 2 docenas de cortes y hematomas por todo el cuerpo, todos ellos signos de violencia doméstica extrema. El patólogo forense encargado consideró que las lesiones eran tan graves que documentó que el caso se tratara como un homicidio, por lo que intervino la policía. Hay que tener en cuenta que Snuka había sido detenido unos meses antes por agredir físicamente a Nancy, después de que testigos presenciales alertaran a la policía de que un hombre, que encajaba con las descripciones de Snuka, arrastraba a la fuerza a una mujer desnuda por el pelo por el pasillo. Sin embargo, los cargos se retiraron cuando Vince McMahon intervino y convenció a Nancy para que dejara pasar el asunto. Pocos meses después, estaba muerta, y la declaración de Jimmy Snuka como único testigo de su muerte fue que se cayó y se golpeó la cabeza. Evidentemente, había pruebas suficientes para acusar a Snuka, pero una vez más, Vince McMahon acudió a su rescate. Una reunión extraoficial con McMahon, Snuka, el ayudante del fiscal del distrito, y los 3 detectives encargados del caso, terminó con los detectives marchándose con un maletín, y el maletín quedando abierto y desatendido. A Snuka también se le ordenó pagar a los padres de Nancy Argentino $500,000 por sentencia en rebeldía, pero nunca pagó. En su lugar, regresó poco a poco a la WWE y se convirtió en miembro del Hall of Fame de la WWE. Esta es la parte loca. Las pruebas de que Snuka era responsable de la muerte de Nancy eran tan evidentes que cuando se atendió el caso abierto 32 años después, había suficientes para acusarle de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario por la muerte de Argentino. Por desgracia, nunca llegó a ser juzgado, ya que tiempo antes le habían diagnosticado una enfermedad terminal y solo le quedaban unos meses de vida. Jimmy Snuka fue declarado no apto para enfrentar un juicio debido a su condición médica y unos meses más tarde, en 2017, murió. Nunca enfrentó las consecuencias del doble oscuro como vivió todos esos años como superestrella de la WWE. Para el último caso de nuestra lista tenemos a un luchador que califica más como criminal que como un intérprete real. Su nombre, D.T. Porter. Al menos ese era su nombre en el ring durante su tiempo trabajando en promociones como la WWE, High Voltage Wrestling, Lethal Wrestling Alliance y Mid-Missouri Wrestling Alliance Southern. Su verdadero nombre era Brian Michael McGee, un luchador en apuros fichado por la WWE en 2010 para ser liberado 2 años después, a pesar de disfrutar de una prometedora etapa en los territorios de desarrollo. En julio de 2013, Brian fue detenido en Tampa, Florida, y acusado de asesinato en primer grado por la muerte a puñaladas de su exnovia, Bianca McGaughey. Brian y Bianca habían roto más de un año antes de este espantoso incidente, pero habían mantenido el contacto. Este caso fue bastante sencillo, ya que hubo testigos presenciales del crimen. McGee condujo hasta el apartamento de su ex, se dirigió hacia ella, la apuñaló varias veces, tomó una foto de su brazo ensangrentado que publicó en Facebook, volvió a su vehículo y se marchó.
Los residentes del complejo de apartamentos que presenciaron el desquiciado asesinato alertaron inmediatamente a la policía local y se produjo una persecución por carretera a gran velocidad, que terminó con McGee estrellándose contra un guardarraíl. Estarás de acuerdo con nosotros en que este caso de asesinato desquiciado apesta a alguien con una enfermedad mental o a un psicópata. Bueno, cuando se hicieron los exámenes mentales, D.T. Porter fue encontrado apto para el juicio, por lo que probablemente sea lo segundo. Finalmente fue acusado de asesinato en primer grado, acoso y mutilación, declarado culpable de los 3 cargos y actualmente cumple cadena perpetua. Ahí lo tienen. Los luchadores de la WWE, que llevaron una vida oscura pero nadie se dio cuenta. ¿Cuál de estos luchadores crees que estuvo implicado en los crímenes más perturbadores? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.